Bueno, les queríamos dar la bienvenida, agradecer muy especialmente, no vamos a presentarlos y a presentarlas porque en realidad venimos trabajando en el taller, que es una materia optativa de la carrera de letras de acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Venimos trabajando con los 90, las editoriales, la poesía de los 90 básicamente. Entonces, las personas que están invitadas y invitados externos al taller los conocen muy bien, y en el taller estuvimos leyendo y trabajando sobre lo que hace tanto Fernanda Laguna como Gustavo Darío López. Entonces lo que queríamos hacer es agradecerles muchísimo, realmente es la primera entrevista, y les queríamos agradecer que hayan aceptado, que estén acá, que nos cedan su tiempo, que podamos charlar un poquito, que estén donde siempre estuvieron en realidad, ¿no? Es decir, donde nunca fallan, que es en el lugar de los encuentros para poder charlar. La entrevista, dado el formato, digamos, dado el formato online, virtual, etcétera, la estuvimos trabajando entre todos, y pensamos unas preguntas a partir de las preguntas que habían pensado quienes están cursando el taller, y entonces tenemos como una seguidilla de preguntas que vamos a ver cómo se van articulando, y con las que empezaría Camila Pastorini Weisman. Primero hay unas preguntas que son para los dos, tanto para Gustavo como para Fernanda, y después hay unas preguntas desagregadas, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos manejar esto de alguna manera. Empezaría Cami, ¿sí? Tomo elegantemente la palabra. Totalmente. Hola a todos los que no estuvieron hasta recién con nosotros. Y gracias también. La primera pregunta entonces es bastante general y es ¿cómo vivieron ustedes dos los 90? En el sentido en que ustedes prefieran. Si Que empiece quieren, Gustavo, así yo después me copio. eso, elijan quién empieza. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola. Primero, bueno, agradecer la preocupación y el interés que hay por este momento que para nosotros, creo, Fernanda, fue tan intenso y bueno, y que lo tomen con tanta responsabilidad. Y a la vez también, bueno, una alegría compartir este espacio con Fernanda, que es una artista y una gestora que admiramos. Yo admiro mucho todo su trabajo, toda su obra, así que es un honor poder compartir este espacio y recordar estas vivencias con ella, ¿no? Para mí también, Gustavo, gracias. Bueno, los 90 es algo que aparecieron en nosotros, o por lo menos en mí, ya pasados los 90, o sea, entrados los 2000. Se empezó a hablar un poco de los 90 o de ese núcleo de trabajo y de producción que se había dado por aquellos años, ¿no? Pienso, la editorial, el proyecto nuestro, Vox, es un proyecto que siempre se referencia a ese corte temporal de los 90, pero sin embargo la mayoría de sus libros más emblemáticos aparecieron después del 2000. Poesía civil, Pseudo apareció en el 99, pero bueno, Poesía civil en el 2001, El collar de fideos, el tomo 1 de los cuadernos de lengua y literatura, etc. O sea que eso es primero como una salvedad que me gustaría hacer, que lo que hablamos de los 90 se extendieron bastante, incluso a veces siento la radiación y la intensidad de ese momento en el presente. O sea, poéticas que se empezaron a desplegar en ese momento, nuevas modalidades de trabajo, de relación, de trabajo grupal, que se siguen extendiendo y desanudando y desarrollando.
Por supuesto, en mi caso fue una época de la juventud, o de la juventud tardía, pero juventud al fin, que siempre anudada a la poesía y al arte, dan resultados siempre, y a la amistad, ¿no? Nunca separo la amistad, las relaciones personales, eh, los vínculos que se generaron en ese momento tan productivo. eh, y bueno, yo lo sentí un poco así, dándome cuenta después de eso que se llama los 90, que todavía está ahí en dudas de definición y en ajuste, pero sí, un momento de intensidad, de mucha alegría, también a pesar de lo difícil de la época, porque pensemos en los 2000, los primeros 2000, todas las dificultades y los traumas sociales que vivíamos en ese momento, y sin embargo se produjo en esa alternancia una cantidad de trabajo y de textos y de movidas de arte que, nada, que nos acompañan hasta hoy. Así que bueno, me paro acá un poco porque hablo mucho, pero la dejo a Fer, que seguro nos va a decir algo más lindo. Dale, Fer. ¿Qué decís? Sí, tal cual, coincido de que los 90 fueron tardíos para mí, pero sí hubo, por ejemplo, talleres, por ejemplo, como el de Arturo Carrera, que iban como mostrando la literatura de esos años, del 95, de otros años, digo, como que ya había algo que se gestaba y que estaba, ¿no? Como que por ahí las editoriales llegamos un poco después, pero como que había una movida, ¿cómo se llamaba esa revista? 18 whiskies, y toda la movida de Casas, Durán, como que yo veo ahí como un fuerte núcleo, que después se suman más poetas. Y para mí fue hermosísimo porque era una cosa así de mucha efervescencia y de mucho como de decir es posible vivir de la poesía, no en el sentido económico, sino de hacer una forma de vida y una forma también de política. Algo que yo siempre digo es que, bueno, los 90 fueron bastante de los varones, como, porque también, viste, yo digo, los intereses son, no sé, la pelota, no sé, las chicas, y bueno, otros temas que ahora no se me vienen a la cabeza, y como que por ahí hacia el finales de los 2000 como que también se empezó a generar, bueno, nosotras por ahí con Gabriela y con Becherman y Cecilia Pavón, como armar una especie de micromundo dentro de los 90, donde publicar como temáticas más queer y también, como dice Gustavo, como esta cosa de la amistad, que no es amistad de somos amigos, me contás todo, sino como una amistad poética que tenía que ver con compartir la poesía. Y creo que, bueno, no sé, yo ya, no sé, me da vergüenza hablar. No sé, creo que hubieron como, para mí fue glorioso, pero porque también como mujer me supe adaptar, digamos, a esas circunstancias. Pero también otras poetas por ahí quedaron como relegadas como a
a un plano de que fueron ignoradas, no sé, y que después con los años empezaron a ser revalorizadas. Siempre pienso de que no es algo, que no lo veo como algo adrede o no sé, sino como algo para revisar, digamos, qué pasó y por qué pasó. Eso como, no sé, es como los 90 vistos desde una mujer, medio mi panel. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? En ese sentido es interesante recuperar algo que dicen les dos, que tiene que ver con la efervescencia, ¿sí? Del momento y con, de algún modo, como decís vos, Fernanda, repensar los 90 quizás retrospectivamente, ¿no? Pero una de las preguntas la siguiente pregunta que teníamos pensada es si ustedes en ese momento eran conscientes de que se estaba armando algo importante. Así de manera abierta, si eran conscientes en ese momento, más allá de ahora Sí. la mirada retrospectiva. Sí, para mí era importantísimo, ¿no? Era la revolución, no sé, yo lo vivía así, ¿no? No era como la poesía del mundo de la literatura, sino como la poesía en la calle, la poesía que también dice cosas acerca de la vida propia, como de la micropolítica, que después es como muy revalorizado eso, entonces es como que sí, ¿no? Mucha parte excitación, y eso es muy de las revoluciones, no sé cómo... como, no sé, para mí sí, yo lo vivía como, no por lo que hacían todes, que era muy diferente entre sí, cada uno con un estilo diferente, y había batallas también, porque eso también hubieron batallas poéticas, entre diversos grupos, digamos. Gustavo, en tu caso. A ver si era algo importante. Lo que personalmente sentía era que me encontraba todo el tiempo con textos maravillosos, geniales me parecían, ¿no? Nuestro proyecto empieza ahí en esa época, en el 94, con la revista, y al poco tiempo empezamos a editar libros. Y los textos que nos llegaban, si hacemos una revisión de los primeros textos que nos llegaron para editar, eran increíbles. O sea que no sé si era esa conciencia tan nítida de cómo se ven esos textos hoy, pero sí que ahí había una carga de talento y de calidad que merecía estar entusiasmada, digamos, para un editor o un gestor cultural, que era lo que estábamos tratando de armar en Bahía Blanca, en un momento donde para cualquiera de estas prácticas hacía falta generar grupos, generar trabajo colectivo, interés, así, y también viviéndolo, como dice Fernanda, con intensidad y entregados, ¿no? Entregados a ese cope de editar, de que haya talleres, de que haya los primeros recitales, lecturas, encuentros, traer gente que venga a Bahía Blanca para enriquecer un poco la mirada, hasta ese momento, según mi diagnóstico, cerrada, pero que se fue abriendo. Me acuerdo que una de las primeras personas que vinieron, bueno, fue el grupo Siesta, después el grupo de la revista La Novia de Tyson, que eran todos, sí, todos machirulos, y después vino Fernanda, Gabriela y
Cecilia a hacer unas performances y un recital de poesía, en un contexto donde todavía la magia y la poética que despertaba belleza y felicidad se estaba procesando, ¿no? Se estaba digiriendo, era una cosa muy intensa que generaba polémica hasta que verdaderamente se entró en una empatía con esa manera de, como dice Fernanda, una poesía que no era una poesía que venía de la literatura como la estudiábamos en la universidad, sino que era otra práctica diferente, mezclada con otras experiencias, también con otras disciplinas. Me acuerdo que en el año 98 fui a Buenos Aires, creo que estaba una feria grande, ¿no? Como era un encuentro de arte joven que había en Buenos Aires, yo lo fui a ver, y fui a ver un recital de poesía que estaba en la calle Arroyo, creo que era una discoteca llamada Palladium o algo parecido, y leyó Fernanda, y Pablo Pérez leyó un recital de números seleccionados por Fernanda Laguna. Para mí era una cosa rarísima, pero cuando terminé de escuchar esa lectura quedé completamente conmovido por el ritmo, porque los números podían ser cualquier número, pero no eran cualquier número, eran unos números que generaban algo en mi mente cuando los iba escuchando, a la vez que Pablo Pérez lo leyó de manera maravillosa. No sé si te acordás de ese recital, Fernanda, has No estado me en tantas. acordaba de eso. Sí me acuerdo de haber recitado en lugares así, pero no me acuerdo bien, no me acuerdo de muchas cosas. Lo de Bueno, eso me Pablo, quedó igual muy... sí, me imagino, Pablo Pérez, yo, todo, me lo imagino todo. Gabriela, también, que leyó uno. O sea que bueno, fueron momentos también de encuentro, de despertar, de dar cuenta, de aceptar poéticas y prácticas que no eran las que se practicaban en la ciudad. Y también generar dentro de esta tradición bahiense un modo muy diverso, afortunadamente muy diverso de escritura, que también generó sus propias líneas, ¿no? Pero si era importante o no, no era una conciencia así plena. Sí que generaba mucho entusiasmo. Era una poesía que generaba mucha adrenalina participar en ella. Bueno, y para volver sobre el tema de la circulación de los textos, en realidad queríamos preguntarles a ambos qué significa o qué es para ustedes una editorial. Para mí, como bueno, voy a decir primero de belleza y felicidad, digamos, cada editorial tiene un perfil y un sentido de hacer las cosas. Como que no podría decir una editorial qué es, ¿no? En Belleza y Felicidad para nosotros funcionaba como una especie de... Era un blog cuando no había computadora. Entonces, la idea era que teníamos textos que los escribíamos en el día y decían cosas que tenían que ser leídas en ese día, ¿no? Entonces, no podíamos esperar el ritmo de las editoriales ningún ritmo de ninguna editorial, digamos, porque tenía que ser ya, urgente. Entonces, escribíamos a la mañana y publicábamos a la tarde, y a la tardecita ya estaba para venderse. Y con esa idea de que un libro tiene una llegada infinita, aunque lo lean 3, digamos, como que hay algo de la literatura que no sé, una vez una amiga tenía una radio que tenía alcance de una cuadra, Mariela Scafati, y cuando hablábamos por la radio, le hablábamos al mundo, le hablábamos a toda la gente de todo el mundo, siendo que igual no nos iba a escuchar nadie. Entonces hay algo de
eso de escribir para lesotres, que es como que uno tiene una especie de público imaginario, que por ejemplo a veces llega, digamos, nosotros lo escribíamos en ese momento y ya lo pensábamos a ese público, y por ahí ese público no existía todavía. Entonces, era como hablarle también al futuro, o al no sé, o a lo que no se sabe. ¿Está bien la respuesta de la pregunta? ¿O quedó algo, no sé si... Ok. Bueno, en el caso nuestro, el trabajo editorial hacía unos años que ya había comenzado, pues anterior a Vox teníamos un proyecto de edición y de gestión cultural que se llamó Senda. También comenzó con una revista y después con la edición de libros, y sobre todo mucha gestión con artistas locales de acá de Bahía Blanca. Y era un proyecto que empezó en el año 1982 y terminó en el año 93 más o menos. En el 94 arrancamos con Vox, o sea que fue como una continuidad. Y en ese traspaso se hizo como un análisis y una reconversión del trabajo que veníamos haciendo y otras propuestas. Sobre todo empezamos a tener preocupaciones en el campo gráfico, empezar a producir objetos gráficos que rompieran un poco con la manera de hacer libros, que fueran más artesanales, pero a la vez tuvieran alguna onda. Empezamos a usar la serigrafía, por ejemplo, que era un arte que siempre nos interesó para incluir en el trabajo editorial. Y bueno, y como dije recién, tuvimos la enorme suerte de encontrarnos con tremendos textos a mediados de los 90. Me acuerdo el primer libro que sacamos es Música Mala de Alejandro Rubio, por ejemplo, que Wow. fue premio del concurso que hicimos con el Diario de Poesía. También, para poder entender la época, por supuesto, hay que nombrar al Diario de Poesía, que fue un precedente y no solo un precedente, sino que siguió trabajando cuando las pequeñas editoriales o los pequeños grupos empezamos a emerger. Creo que el Diario de Poesía tiene una responsabilidad muy grande, y a mí me gusta, para meter un poco más el dedo, caer en la figura por ejemplo, de Daniel Helder, que era un gran y es un gran editor, y a la vez un lector muy atento a las poéticas, muy comprometido en la lectura de la época, y para mí también un gran referente en el mundo de la edición de ese momento, ¿no? También, como decía Fernanda, él integraba con Arturo Carrera un taller literario que era emblemático. También se sucedieron algunas acciones. Los perros míos están ladrando, se escucha. ¡Negro! Sí. Bueno, disculpen. Digo, por ejemplo, lo que pasaba en la Casa de la Poesía, que también era por Helder, o los talleres de antorchas. En Bahía Blanca tuvo una importancia suprema el apoyo de Antorchas a la gestión que estábamos desarrollando en ese momento en el espacio Vox. Primero porque nosotros teníamos una gran disputa política con las autoridades de cultura de Bahía Blanca, y una disputa que llega hasta hoy todavía, pero bueno. Y Antorchas nos apoyó en ese momento, incluso hizo un apoyo muy importante para nosotros porque financió la llegada de muchos autores. Vino, por ejemplo, José Luis Mangieri a contarnos su historia, Lamborghini, Marosa y Giorgio. Después, bueno, el grupo Siesta, como decía, Fernanda, la gente de Belleza y Felicidad, Gambarota, bueno, y todos los poetas de ese momento que empezaron a venir a la ciudad y a generar un tránsito y un intercambio que para el proyecto nuestro, que lo tenemos un poco más experimentado y medido, fue fundamental. Fue un momento muy productivo para la poesía de la ciudad y de la región también, porque nosotros procurábamos siempre acercar a poetas de las ciudades cercanas, ¿no? De Dorrego, Montehermoso, Pringles, Médanos, todas las ciudades más chicas que son periféricas a Bahía Blanca, y muchos de
de esos poetas se acercaron para esos talleres y como pasa con la poesía y con cualquier otra arte que necesita y requiere del espíritu colectivo, se generaron unos núcleos de trabajo que fueron así como muy intensos y muy comprometidos, ¿no? Se hicieron durante muchos años y hubo mucho compromiso de lectura y de escritura. O sea que es lo que produjo, digamos, ese impulso editorial que nosotros recibimos en Vox, el trabajo de todos estos poetas, ¿no? Que fue fundamental. Bueno, ahí. Y bueno, con respecto a la pregunta anterior, nos gustaría que nos cuenten cómo es la relación entre el trabajo editorial y el texto en artistas plásticos. ¿Con artistas plásticos? Claro. A ver. Bueno, nosotros en el trabajo editorial como que pensamos que fueran unos libritos muy accesibles, muy baratos, estaban $1 en un momento, después $3, como que siempre eran muy baratos. Yo venía de las artes visuales y el contacto más que se hizo es que la poesía empezó a ser, no solo por nosotras, digamos, sino en esa época empezó a ser también un territorio de las artes visuales, como que muchos artistas leían poesía contemporánea de ese momento, y eso influenció en muchas obras plásticas, así como instalaciones con poesía o que artistas plásticos se basaran una obra en la poesía, y como cierta cosa de encuentro entre poetas y artistas plásticos fue muy fuerte. Yo creo que ahí fue... nuestros libritos de fotocopias, así, tenían un carácter, si se quiere, como plástico en el sentido de la materialidad, digamos, del papel y la fotocopia como gestualidad, no sé, como gesto. Y hubo para mí un fuerte acercamiento de la poesía a las artes visuales, que ahora está full, que ahora ya casi ni como... yo, por ejemplo, era artista visual, escribía poesía, pero no sabía que existían los poetas, como que con Gabriela y con Cecilia básicamente... me di cuenta de que existían poetas y que eran casi rockeres, y bueno, no sé. Gustavo. Bueno, también nosotros bastante similar a lo que dice Fernanda es el caso de Vox y las artes visuales que siempre estuvieron muy presentes. Yo soy pintor, siempre tuve una relación de mucho amor con las artes visuales, de mucho interés también, y por supuesto cuando empezamos con el proyecto estuvo presente las producciones contemporáneas de la gente a la que nosotros teníamos acceso y vínculo a través de su obra, para incorporarla tanto en las portadas de los libros y porque entendíamos, no sé, en la loca cabeza nuestra de que había una conexión en el campo poético de las poéticas de unos y otros, ¿no? Hoy muchas veces me pongo a mirar el catálogo de Vox y analizar las tapas, que están todas ilustradas o usamos las imágenes de artistas argentinos contemporáneos en su mayoría. Después, con el tiempo, al poco tiempo, empezamos a dar cuenta de agregar aún más la imagen, a que la expresión pictórica o de dibujo se pudiera incorporar con unas láminas que empezamos a incorporar adentro de los libros, que también fue como una constante en nuestro trabajo editorial. Y después hay algo que Fernanda por ahí no mencionó, pero que
es muy cercano a Belleza y Felicidad, a Ediciones del Diego, a la editorial Siesta también, y que tiene que ver con el concepto de generar un libro pequeño, La Plaqueta, que para el momento cultural y productivo fue realmente maravilloso, porque circulaban a gran velocidad, eran, como decía Fernanda, económicos, y era una manera de difundir un muestrario de lo que estaba sucediendo, ¿no? A veces no con un libro, los libros empezaron a reclamar su urgencia y en consecuencia la dinámica de producción se fue adaptando a ellos. Como decía Fernanda, sacaban fotocopias de 30 ejemplares, pero eso ya estaba rodando, ya estaba en boca y ya había lectores que se estaban entrenando en estas poéticas. Y eso me parece fue un gran logro de las editoriales independientes, que es poner en circulación los libros chiquitos, un libro que te llevabas cuando te ibas a tomar el bondi, te lo llevabas en el bolsillito de la campera de jean, y tenías una lectura ágil para ese momento, que era, como bien lo relató, lo dijo Fernanda, se escribía a la mañana y se vendía a la tarde. Y esa dinámica, digamos, esa adaptación a la circunstancia cultural del momento, son logros que las pequeñísimas editoriales, que no tenían más interés que la poesía tenga su urgencia, lograron estos dispositivos gráficos que hasta hoy siguen, ¿no? Porque esas pequeñas plaquetitas, que eran un cuarto de una hoja 22-34, o sea, salían por cada impresión de un pliego, salían 8 páginas, o sea que con 3 o 4 hojas ya podíamos armar una plaqueta digna y que circulara de manera rápida. Otro fue, la posibilidad de los programas de edición que se empezaron a popularizar, las computadoras y las impresoras caseras que dinamizaron todo el trabajo, porque antes era solo dependiente de la imprenta. Pero bueno, sin irme de la pregunta, yo creo que sí, en el caso nuestro también las artes visuales marcaron un rumbo productivo y también como una marca de la época, ¿no? De encontrarte con un arte que era de artistas jóvenes en su mayoría, que estaban también ocupando un espacio en el campo independiente de la producción. Y después hay otra pata que apuntaló toda estas situaciones, que fue también la gestión independiente y la gestión hecha por artistas o por los propios poetas, que gestionaban sus lugares, sus espacios de recitales, sus editoriales. Eso sí es nuevo, ¿no? Y empieza a surgir a partir de los 90, de fines de los 90. Estos proyectos editoriales y de gestión que estaban diseñados a las necesidades de la obra, o sea, los artistas se ocupaban no solo de producir, de generar la obra, sino también el contexto donde debería circular y resolver todas las necesidades materiales que la obra imponía. Me paro acá porque los perros están por empezar a ladrar. Bueno, entonces seguimos con la siguiente pregunta, que es un poco que está enlazada. Pasamos al de criterio, como dice Ana. Dice, ¿por qué consideraron que era importante armar una editorial y cuáles fueron los criterios de selección? Hay dos preguntas adentro, como por ahí para minimizar un poco la pregunta también, ¿cómo armaron los catálogos de poesía en Belleza y Felicidad y en Vox? Y bueno, ¿bajo qué criterios? ¿Cómo empezaba? ¿Por qué consideraron que era importante armar una editorial y cuáles fueron los criterios de selección? ¿Por qué? Creo por una necesidad de decir, de querer comunicarse con otros. Para nosotros era muy, muy importante eso, como también conocer a otros como
afines, ¿viste? Como a otros deformes, como uno, no sé. Y nosotras el criterio de selección era bastante lo que se nos cruzaba también, los textos que se nos cruzaban, o alguien que nos decía, miren, lean a este poeta o a esta poeta, y muchas veces eran desconocidos. También publicamos a un vecino de ahí, de Belleza y Felicidad, que tenía una forma muy rara de escribir, y que, por ejemplo, hablaba de la discapacidad, y era interesante poder darle lugar a esa peculiaridad, no sé. Entonces, medio como que también, viste, como también desde mucha fragilidad y mucha pasión. No sé, no teníamos un proyecto realmente. Ahí sí, como decían, en los 90 creíamos que estábamos con la editorial Belleza y Felicidad, era un juego, y también sabíamos que nosotros en el 98 salíamos a vender el mendigo chupapijas por los bares, y sabíamos que nos iban a despreciar, y ese desprecio nos gustaba también, como cierta cosa de punk, no sé. Y la otra pregunta chiquita era, esa sería cómo se formó no, la verdad no lo tengo muy claro, se nota. No, la otra era cómo armaron los catálogos de poesía. No, y eso iba surgiendo momento a momento, no había un plan, nunca tuvimos, por ejemplo, ni 3 títulos como que decís voy a sacar tal, no sé cuándo. Primero porque los libritos decíamos que los sacábamos y los sacábamos en el momento, y entonces nunca se acumulaban. Y era medio así, medio azaroso, buscábamos algo que no fuera tan literario, y bueno, medio eso. Difícil la pregunta. Bueno, nosotros nos encontramos, como decía, con los textos prácticamente nos encontramos porque de manera casi mágica, a través, lo primero que sacamos fue la revista, y la revista fue como un faro que empezó a acercarnos textos, casi todos, en su mayoría, de escritores aún inéditos. Ustedes si hacemos un recuento de los libros que nosotros, y eso, empezar a editar primeros libros de autores inéditos fue después como una marca de nuestra editorial. Si recorremos el catálogo, se fue construyendo un poco con esa lógica también. Era el espacio que queríamos destinar, autores que no fueran reconocidos, autores jóvenes, y en su mayoría primeros libros. El otro día saqué la cuenta, eran más de 60 autores que nosotros publicamos y que fueron primeros libros. O los que estaban incluidos en antologías, que no se habían editado, o traducciones que no se conocían. No sé, un poco esa cosa caprichosa de ir en contra, ¿no? Tratar de que no solo editar poesía, sino que una poesía súper desconocida, o sea, tratar de tener todos los elementos en contra, pareciera. Yo tengo una conducta un poco boicoteadora también hacia mí mismo, muchas veces capaz que eso estaba, pero
Lo que sí nos encontrábamos con esos textos maravillosos que te dejaban después de leerlos sin respiración y con el deseo de lo que le pasa a un editor, es decir, este libro tiene que salir, tiene que ser leído, hay que editarlo, ¿no? Y con esa lógica se fue construyendo el catálogo. Después, por supuesto, también hay autores que nos han gustado mucho, cuyos textos nos interesaban, Roberta Ienamico, Mario Ortiz, Cucurto, y publicamos varios de sus textos, ¿no? Pero un poco la lógica era ir a ese reservorio productivo de textos que estaba marcado por primeros libros, que es un poco lo que ha dominado el catálogo de Vox, ¿no? Primeros libros, segundos libros, de poetas más bien jóvenes. Hay algunas rarezas, sacamos un libro de Arnaldo Calveira, ponele, que nos encantó y nos llegó el inédito ese así en las manos, así que dijimos, pero por ejemplo teníamos oportunidad de publicar a Marosa Di Giorgio cuando vino a Bahía Blanca, y en ese momento que andábamos cortos de fondos y con mucho catálogo, no lo editábamos. Hoy vemos que era para la construcción de un catálogo, digamos, más amplio, más abierto, que convoque a más lectores, hubiera sido, o el mismo Lamborghini. Pero bueno, nosotros estábamos más centrados leyendo a estos poetas inéditos que nos llegaron y nos fueron llegando después a lo largo de todos los años que duró la construcción del catálogo, y que nosotros lo cerramos en el año 2015, y cuando lo cerramos teníamos una carpeta con más de 150 textos que estaban todos esperando, ¿no? Algunos llevaban 3, 4 años, y cada tanto llegaba el mail que decía, loco, ¿cuándo vas a sacar mi libro? Y verdaderamente estábamos en falta, porque bueno, también genera todos los que escriben saben, una gran expectativa para que el libro salga, y nosotros nos demorábamos mucho, ¿no? Así que en un momento decidimos decir, bueno, el catálogo termina acá con estos textos, que fueron estos libros, que fueron bastante, son 214 títulos que se editaron, y bueno, construir el catálogo también nos ayudó a construir amistades, nos ayudó a construir experiencia de vida, y estar siempre en contacto y en lectura con esos autores maravillosos. Así que una alegría, fue una cosa ida y vuelta. No sé si respondí o me quedó algo de la pregunta. No, creo que fue bien contestada, excepto por ahí la primera, pero igual no sé si estamos bien de tiempo. ¿Quieren pasar a la otra? No, yo creo que está súper bien. Yo quería agregar, porque además hablaste de algo que creo que Yael va a preguntar ahora mismito, pero que no había plata de por medio, digamos, nunca había plata, ¿no? Como dice Fernanda, había que hacer libros baratísimos, o como decís vos, vino Marosa, pero nosotros no teníamos plata, pero en realidad tampoco se pedía plata, ¿no? Digo que por ahí es algo que hoy se da en el sistema editorial, se da más por hecho que los poetas ponen plata, y me consta que ni en Belleza y Felicidad ni en Vox los poetas ponían plata, digamos, para ser editados. Por eso podías tener 5 años el libro, Gustavo, entre otras cosas. Pero bueno, una pregunta de Yael. Hola, como decía recién Ana, la pregunta que teníamos tenía mucho que ver con lo que venían diciendo, y era este tema de que pensando este espacio que ustedes lograron tener, en donde realmente significaba oportunidad para muchos textos que se publicasen, si les pasó que con esta gran cantidad de textos que llevaban o lo que fuese, que se vieron que les hubiese gustado, hoy pensándolo, publicar textos que no pudieron publicar. Sí, a mí sí me hubiera gustado publicar más chicas. Yo también estaba como muy metida, como que me costó, como muy metida en
en un medio que era como muy masculino, y digamos, y nosotras éramos como muy, íbamos con los tacos así, a los ojos, directamente, como a la defensiva, hay una vez Gabriela Begerman leyó era como algo, como que estaban mal las cosas, esto todo para explicar, como que me hubiera gustado publicar a más mujeres. Sí, la verdad que ese es un error del catálogo. Después, a partir del 2002 más o menos, ahí empecé más a leer más mujeres. Igual yo soy una bestia atómica, no leo nada, digamos. También por eso me pasaba, como que lo que caía en mis manos era lo que se publicaba, y Cecilia sí sabía más y ella proponía más cosas que yo. Y bueno, eso. Perdón, ¿cómo era la pregunta? Se me disparó un poco, escuchando tan atento a Fernanda. ¿Cómo era? Si les hubiese gustado publicar algo que no pudieran publicar en su momento. No sé, en el caso nuestro hay libros que, por ejemplo, me llegó una vez un libro que no alcancé a leer y después quedó ahí solapado, que era de Lucho Chávez, que era muy amigo en el Polaroid, un libro que hoy es un libro emblemático. Después hay otro, esos me llegaban por correo, nosotros teníamos una casilla de correo y toda la semana así, y llegaban 4 o 5 sobres grandes con el libro impreso. Otro autor que a mí me encantaba y no alcancé a abrirlo, me quedó, pues yo soy una persona muy desordenada y casi patológica, ¿no? De los desórdenes que armo y los quilombos que junto en mi casa. Y hace unos 10 años encontré un sobre cerrado que era de Antolín, con un libro maravilloso y una carta genial, donde me hablaba de la editorial después yo me hice fana de sus textos y había tenido uno de sus primeros libros para poder, y bueno, esas cosas que te quedan. Después también las anécdotas del mundo editorial son un montón de todo lo que pasa en un libro, porque decimos un libro, pero pasan una enorme cantidad de situaciones, de anécdotas, ¿no? Hay un autor como Germán Carrasco, con el que siempre tuve inconvenientes en la edición de su primer libro, que fue el que ganó el premio de poesía, y bueno, ahí nunca nos pudimos poner de acuerdo por diferentes temas, ¿no? Y es un autor que a mí me encanta. Ahora finalmente encauzamos una especie de antología que salió, que no había salido, pero la tuvimos que sacar por toda una disputa personal con el poeta. Y bueno, de esas anécdotas se dan, ¿no? Textos que llegan y por H o por B no están en el destino de que sean publicados en ese momento y bueno, pasan a otra editorial o quedan por ahí solapados, se olvidan. Lo que sí, bueno, a pesar de que si nosotros vemos el catálogo de Vox, es un catálogo bastante masculino, numerariamente, pero nunca, honestamente, nunca estuvimos en conflicto con publicar a chicas, todo lo contrario. Por ahí no teníamos la capacidad de verlo, o ver o entender bien la poética, eso puede ser, pero no había una cuestión de sexo, ni de género, ni de ningún tipo. Siempre nos concentramos en los textos y en lo que se leía, ¿no? Con aciertos y con muchos errores que hemos tenido, por supuesto. Ahí está. Después lleguemos a pasar por ahora las preguntas dirigidas a Fernanda Laguna, que la primera sería ¿cuál es la materia prima de tus poemas? Como la cosa con la que se crean, digamos. Mamita querida, qué difícil.
yo creo que no hay debe haber miles de cosas. Voy a tratar de pensar en algún... a ver, no sé, algo es cómo expresar las particularidades, como las particularidades de... yo siempre digo, viste que todos somos diferentes de cara, la nariz, uno más larga, más corta, más ancha, más la oreja, todo es diferente por fuera. Y yo pienso que la mente es tan diferente la de una persona como exteriormente es uno diferente por afuera. Entonces como que hay por ahí en mí como una necesidad de expresar, de que se vea la particularidad de la mente, para ver, también para constatar en los otros, no para exhibirlo, eso no lo veo por ahí, sino para constatar que el mundo que veo existe para otros, no sé, el mundo que veo, digo, las sensaciones que siento, por ejemplo, sobre el amor, cómo sienten el amor los lesotres. Entonces, como que para mí escribir sobre el amor es de alguna forma como encontrar un espejo en la diferencia de lesotres. Un espejo que me devuelve como una mirada sobre mí misma. Creo que algo así sería... no es, yo a mí lo que me pasa es que nunca me sedujo la literatura, sí escribir mucho, pero no sé, la materia prima de mis novelas, como con Dalia Rossetti, es que me amen todas las chicas de la Argentina y del mundo. Yo digo que mis novelas, cuando yo las escribo, son novelas de chicas y esa es mi materia prima. No es que no las pueda leer un chico, pero un chico que se tiene que transformar en mujer para leerla. Entonces, que es algo que, por ejemplo, las mujeres solemos transformarnos en hombres, digamos, Bambi es varón, Nemo es varón, ¿no? Y como la mujer se puede transformar en un varoncito, pero a los varones les cuesta más, ¿viste? Las películas de niños que son que tienen nenas, son para nenas. Entonces mi libro, por ahí la materia prima es eso, es como ver de buscar que haya una especie de juego, ¿no? Que los varones se identifiquen con personajes femeninos. Eso me gusta. Y bueno, algo así. Bueno, hola Gustavo, hola Fernanda. Fernanda, ¿te consideras una escritora feminista? ¿Me escribías en los 90 desde ese lugar o no tenías No, la verdad que no tenía ni idea de que existía el feminismo, pero tengo un poema tengo varios poemas que hablan sobre feminismo un feminismo muy poco más como desde la mujer que no llega a ser feminista, que soy feminista, no sé qué, nunca tuve eso, como más,
pero sí tengo mucho poder feminista, hay uno que dice, otro que dice que una periodista es feminista, pero en ese momento no lo... Es que yo tengo muchas amigas que, viste, yo siempre veía a las feministas tipo onda, como yo me sentía una cucaracha al lado de ellas, por lo chiquitita y por lo común, y, y después descubrí que muchas feministas son feministas de hace 3 años, ¿viste? De las grandes eminencias, o que antes no sabían, como que no se nace feminista, no es algo, yo pensaba que sí, ¿viste? Y que ya mi condición ya era que nunca lo iba a hacer, porque como no, siempre fue más como una admiración hacia el feminismo, y desde ese lugar escribía. Ahí está. Sí, perdón. Y para descontracturar un poco, le quería preguntar, ¿alguna vez se emocionó con un libro? ¿Alguna vez llegó a las lágrimas, a llorar leyendo lo que sea realmente? Si no le molestaría compartirlo. ¿A mí es la pregunta? Sí. Después probablemente se la haga Gustavo también, así que Okay. Por ahora es a usted. Ay, mira, cuando era chiquita lloré, pero ¿quién no lloró? Después me dijeron que todo el mundo llora con Mi planta naranja lima. Después leí Amy, el niño de las estrellas, y me hizo llorar también mucho, de emoción y de todo. Después, yo leo bastante, digamos, me cuesta mucho leer novelas, ¿viste? Porque, no sé, como que yo necesito subrayar y como tener algo que entender, ¿viste? Como algo difícil que entender. Y entonces leo bastante como filosofía, no es que, ¿viste? Parece que me mandara la parte, pero cositas así de filosofía tampoco leo tanto. Y con esos libros, con uno que leí, que es increíble, que me leí 1000 mesetas de Deleuze Guattari, había partes que me emocionaban muchísimo. Mucho. Era como el entender, ¿viste? Como, o el vislumbrar, ni siquiera es que entendés, como que hay algo ahí que... y ahí también lloré. Antes era re llorona, quiero decir, hace como 4 años que lloro muy poco, pero antes lloraba, bueno, ET, las películas, en todas las películas lloro, y en todos los libros, después leí más libros, ahora no me acuerdo, pero voy a pensar si en alguno más lloré, para quedar bien. Bueno, ahora vamos, gracias Flavia, Fernanda, perdón, vamos a hacer algunas preguntas para Gustavo. Que Gustavo diga que si lloró. Ah, porque bueno. lloró Gustavo también, queremos saber. Seguro. Ah, sí, La naranja lima después, pero... y 1000 mesetas, es decir, te la puso muy arriba, Fernanda, ¿no? No, tremendo, ni hablar con las apostillas. Así es. Pero, no, a mí me pasa con la poesía que la poesía transmite como una experiencia verdadera, que cuando viene, digamos, en el formato del verso, de la estrofa, me agarra como una cosa interna y me da por llorar. Me pasa eso también con la pintura muchas veces, a veces sin poder explicarlo, porque son relaciones de la forma, el color, o cómo hay una inteligencia que se expresa en la composición. Y ahora últimamente, hace unos años, me empezó a agarrar también en la naturaleza cuando voy a mi patio y veo, por ahí me levanto y veo que las tomateras crecieron 5 centímetros y me da una cosa
no es que me voy a poner a llorar ni se me caen las lágrimas, pero es un estado bastante cercano, que es un estado de empatía, de entendimiento, con ese conocimiento instantáneo que nos otorga el arte o la poesía. Que se da esa epifanía, es un momento con el que nos encontramos y que nos arrastra, tanto en el campo mental como en el campo emocional también, porque hay algo que nuestra mente coagula, entiende, un conocimiento que se nos incorpora, un conocimiento que está en el poema y pasa a nosotros de una manera que nos empieza a acompañar, empieza a drenar a nuestras actividades, a nuestras acciones, de manera más consciente o menos consciente. Pero cuando es muy intensa esa experiencia, sí me pasa, que me dan lágrimas, me viene así como un arrobamiento de afecto. Acá los perros se empezaron a enojar, no sé, porque parece que les llegó la hora de salir a pasear, pero no pasa nada. Bueno, me paro acá. Bueno, ahora sí, igual después de esa pregunta, con esas respuestas, como que me toca preguntar a mí. Gustavo, ¿cómo crees que es la relación entre las editoriales y la publicación de hoy en día con las redes sociales como Instagram, por ejemplo? ¿Cómo crees que es esa relación? Hay ahí una relación de que se está moviendo, o sea, campos que se están desarrollando, desplegando y moviendo, y que traen para la poesía muchísimas cosas buenas. Creo que lo que se produce en las redes y lo que se produjo en Internet le dio a lo largo de estos últimos 20 años un gran impulso a la producción poética y sobre todo a la lectura. Creo que aceleran mucho los procesos de lectura, generan un campo de lectura mucho más abierto, dinámico, veloz. No tengo elementos para evaluar su eficacia, pero sí su difusión y la dinámica en la que los textos entran una vez que entran a la red. Me acuerdo que nosotros, por ejemplo, teníamos la revista Vox, que tiraba, los mejores casos fueron 1000 ejemplares, pero hacíamos la Vox virtual que tenía 11.000 suscriptos, y cada vez que salía un número de la Vox virtual llegaba una cantidad de correspondencia, de ahí había algo que se producía a una velocidad mucho más grande que la del papel. Igual a nosotros, y sobre todo en esta última etapa, nos va interesando cada vez más el trabajo sobre la materialidad del libro y sobre el objeto, que es algo que también hemos experimentado. Y son, bueno, tensiones complementarias, creo, y que van ocupando su lugar, cada una su lugar, y el espacio, digamos, mayoritario, creo que va a ir cada vez a una velocidad más grande por el lado de la virtualidad. O sea que los textos encuentran ahí una capacidad de difusión, de llegada y de circulación mucho más ágil y versátil que la de los libros de papel, y es una herramienta que ya está instalada como de la mano también de un cambio cultural en cuanto a estas materialidades de la digitalidad, ¿no? Creo que ahí hay algo que es no quiero decir la palabra revolución, pero sí un cambio de paradigma que difícilmente vaya volviendo al anterior, sino que cada vez con mayor velocidad los textos circulan dentro de las redes, ¿no? Eso me parece que soy, y también no es para siempre, porque probablemente el año que viene, y con el desarrollo técnico de la tecnología hacia nuevas posibilidades de experiencia, se siga avanzando en ese terreno. Yo creo en eso, ¿no? Es una cuestión medio de fe, pero creo que va más para ese lado. Y que el libro sigue ocupando, pues es un dispositivo de muchísima jerarquía en nuestra cultura aún, y es un objeto que permite muchísima intervención y muchísimo trabajo sobre su materialidad, que es un poco lo que hay muchas editoriales artesanales, sobre todo, que están trabajando, todos los contenidos anexos
que se le pueden incorporar a un libro que originalmente solamente era transmisor de un texto. Y hoy día empiezan sus páginas a llenarse de un montón de otras conductas. Pero bueno, a mí me gusta esto de hacerme el canchero haciendo profecías, así que puede fallar también, como decía Tuzán, puede fallar. Y una pregunta para los dos. ¿Qué creen que aportaron las editoriales de los 90? No, justo estaba pensando, como es que todo el mundo puede escribir, es una obviedad, pero que todo el mundo puede publicar es algo nuevo, en el sentido de poder tener poder generar tu propio círculo de legitimación, ¿entendés? Que la legitimación no provenga de una editorial y que provenga de cada persona, me parece que es algo nuevo y que las editoriales de los 90 ayudaron como a esta idea de que cada persona se puede publicar su propio libro, hacer una editorial, generar con una editorial una cosmogonía estética especial. Me parece que la publicación de que uno se puede publicar, me parece que es lo más descentralizado, es una recuperación del poder en cuanto a que poder es tener acción sobre lo que uno desea. Yo, no sé, amo las editoriales independientes, me parecen que son mucho más que libritos. Yo veo, digamos, veo potencias políticas en cuanto a cómo se puede armar una comunidad, cómo uno puede armar una comunidad a través del libro, una comunidad de excluides, una comunidad de lo que sea. No sé, me parece que ahí aportaron algo las editoriales. Pero las editoriales no, me parece que no, lo importante es que no tienen que ser modelos, digamos. Me parece que si algo como que hay que ver las editoriales del 2000 no como modelos, ¿no? Sino como propuestas para cada uno tener su propio su propia forma de publicar y de distribuir y de vender, porque todo ese circuito de la poesía que termina en un billetito es re importante. Sí, bueno, yo acuerdo 100% lo que dice Fernanda, lo dijo de manera maravillosa, ¿no? El aporte que han dado es eso, generar comunidad y generar el saber de que un lector así apasionado puede ser un editor. Están, no los ejemplos, pero sí esa, como dice Fernanda, las referencias ahí. Y hoy, más que nunca, vemos ahí miles de editoriales, de proyectos editoriales maravillosos, increíbles. Hace unas semanas fuimos a la Feria de Editores en Buenos Aires y era increíble, cerca de 200 editoriales, todas una mejor que la otra, con títulos, con libros tan hermosos, y son una muestra pequeña de lo que ha pasado en casi todas las ciudades de nuestro país. Bahía Blanca hoy tiene 20 editoriales. Este fin de semana va a haber una feria de editores que organiza la universidad, y hay 20 editoriales contadas en una ciudad que cada año aparecen 2 o 3 más, y 2 proyectos que llevan
bastante tiempo y que tienen catálogos hermosos, una preocupación para que el libro llegue, circule. Así que, acuerdo con la referencia que hizo Fernanda, me parece que es muy acertada. Bueno, hola. Queríamos preguntar también cómo es y en qué momentos se toma la decisión de concluir los proyectos y encarar proyectos nuevos. Me parece que cuando ya no se te ocurre nada, es un buen momento de parar. Tipo, cuando ya no tenés idea, no se te ocurre nada. Para mí ese es el momento. Igual, por ejemplo, yo soy muy larguera también. Vox es miles de años, Senda. Como que yo medio como que no cierro a veces las cosas, sino que paro. Puedo parar por 7 años y dejo abierta la posibilidad para seguir. Como que yo sigo, por ejemplo, fotocopiando y vendiendo los libros, hago cajas con las ediciones, como que, no sé, para mí está, pero no publico hace 5 años más o menos. Pero por ahí dentro de 2 meses se me ocurre algo y sigo. Yo no tuve la necesidad de decir, bueno, basta, así como interior, la necesidad interior como para tener una paz, porque también, sí, no publicar durante 5 años puede ser un taladro mental que es como no publico, ¿qué pasa? Soy un desastre, que no publico, ¿no? Como cerrar es como que te pone en paz. Pero no me pasa eso, entonces está abierta ahí, congelada como... Bueno, eso. Sí, bueno, en el caso nuestro se da que, por ejemplo, Senda nosotros entendimos en ese momento que había cumplido ya, que se había agotado el proyecto en la propuesta original, necesitaba una reformulación y pasar a otro momento cultural, porque nosotros empezamos en la dictadura prácticamente en el 82, en enero del 82 con ese proyecto, y llegado el año 94, 93, que fue el último número, salió en el 93, era como que ya estaba agotado, lo hacíamos porque había un buen grupo y estábamos pero los resultados, digamos, o cómo ese producto cultural operaba en el campo cultural de la ciudad, nosotros no nos dejaba tan conforme y decidimos, después de 32 números que salió de esa revista y casi 50 títulos de libros, parar ese proyecto, descansar un año para evaluarlo y generar una nueva propuesta, que fue cuando empezó Vox. Empieza como una revista, pero al tiempo se transforma en una editorial y empieza a acumular títulos en su catálogo, y cada título es una responsabilidad con el autor y con el lector. O sea, habiendo pasado más de 200 títulos, se hacía una carga un poco trabajosa de manejar, sobre todo porque, como dije hace un rato, nos seguían llegando mucha cantidad de nuevos libros, ¿no? Y también en un momento donde ya habían pasado más de 20 años y seguíamos con la misma dinámica, dijimos, bueno, es un buen momento para hacer el cierre del catálogo y poder abocarnos a seguir imprimiéndolos, distribuyéndolos y vendiéndolos y tratar de impulsarlo hacia los lectores, que es un poco la finalidad que tiene que tener un editor también, hacer un esfuerzo para que los libros sigan llegando a nuevas generaciones de lectores, y es un poco lo que hacemos. Ahora estamos ahí en un proyecto de seguir reeditando algunos libros que se fueron agotando, incluso también algunos de los 90 que no están en nuestro catálogo, pero a través del nuevo proyecto editorial Lux, por ahí los empezamos a incorporar al catálogo de Lux, porque son, no sé,
textos que nos encantan, que nos parecen hermosos y que quedaron un poco así al costado y decir, bueno, mira qué bueno hacer una edición nueva, una edición de homenaje a este texto. Y así que la dinámica de nuestro proyecto, que ahora es Lux, va más hacia las artes visuales, hacia la producción gráfica, que sea mucho más cuidada que como lo hacíamos en Vox. En consecuencia, las alternancias del proyecto cambian y cambia el proyecto. Eso nos pareció que era un buen momento ahí en el 2015 de hacer como un cierre. Teníamos, como dije, muchísimos textos en carpeta para poder editar, que empezamos a pasar a otras editoriales, colegas, amigas, que muchos fueron tomando, y otros nos disculpamos con los autores por la espera que los tuvieron que aguantar. Y bueno, y los libros afortunadamente todos fueron llegando a su destino, que es transformarse el texto en un libro y llegar a los lectores. Así que, bueno, es no sé, una determinación que en un momento los proyectos hacen la pregunta. El proyecto por sí mismo hace la pregunta. Che, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos en relación a la propuesta original? ¿Seguimos con esa lógica? ¿Queremos seguir editando autores inéditos o paramos acá y arrancamos para otro lado, ¿no? Sobre todo, y nos pesaba mucho la falta de impulso que le estábamos otorgando a los textos que ya estaban editados, que requiere. Nosotros no vivimos de la editorial, con Carlos Mux, que es el socio mío, que no lo nombré acá, pero es el factotum de muchos de los trabajos y de las partes del trabajo que hay que hacer en la editorial. Y bueno, llegó un momento que hicimos esa evaluación y preferimos arrancar con unas nuevas ideas de todo, de circulación, de tirada, y también de la producción gráfica, que es ahora lo que nos ocupa sobremanera, ¿no? No sé si respondí más o menos, pero no, parece que sí. Yo quería decirles, antes de que nos despidamos, que como una de las personas que está en la materia, que está a cargo, como se dice, de la materia, ¿no? A nosotros nos llamó mucho la atención en lo que llevamos la cursada, que los 90, la lectura de los 90 sea tan contemporánea a las personas que están acá y que preguntaron, que tienen 18, 20 años, ¿no? Que nosotros en un principio cuando armamos el taller con ese corpus y con esos materiales que lamentablemente podemos mostrar por pantalla, nos falta la parte de tocar, vamos a ver si logramos tocarnos antes de que termine la cursada, cuando armamos ese corpus, pensamos, bueno, es un corpus, porque nosotros leímos los textos, estamos leyendo, digamos, los textos como los primeros, ¿no? De los fines de los 90, principios de los 2000, de hecho, Fernanda se ha leído más, pero lo que se leyó principalmente tuyo es Poesía Proletaria y La ama de casa, y resultaron ser textos muy contemporáneos que interpelaban, no solo los de Fernanda, otros que hemos leído, que interpelaban mucho a personas que están a más de 20 años de la publicación de esos libros, ¿no? Y eso me pareció muy llamativo y me parece como, lo quería destacar porque me parece una experiencia muy feliz, quiero decir, ¿no? Lindo. Proyectos que estaban tan atravesados por el presente y que sin embargo los siguen interpelando como si estuviesen escritos hoy, ¿no? Entonces, quería decir eso porque es algo que nos llamó la atención a nosotros, que teníamos la expectativa de ver qué pasaba, y decimos, bueno, digamos, también esa poesía tiene mucho para decir, toca de maneras diferentes, preguntas que todavía se están haciendo, ¿no? Entonces, me parece re groso que pase eso, quiero decir, muy potente, que se vuelva a producir una experiencia de lectura que es intensa, ¿no? Para nosotros es una maravilla como docentes, digamos, porque a veces suele fallar, pero en este caso no viene fallando para nada, ¿no? Nada, eso, y agradecerles a ustedes muchísimo, y
por darnos la entrevista, y yo quiero agradecer especialmente a quienes cursan el taller, que armaron las preguntas, que se animaron a hacer las preguntas y hacer este ejercicio de hablar ellas, ellos, ellas con ustedes, casi sin mediación nuestra, ¿no? Que era lo que pretendíamos. Así que quería hacer como ese descargo final, digo, como entregar ese obsequio que es que esa poesía se lee todavía de manera muy placentera. Qué lindo. ¿Viste? Sí, la verdad que sí, hermoso. Sí. Sí, aparte como que digo, a veces un poema es un acto tan mínimo y tan particular que tiene que ver con un momentito. Me acuerdo, no sé, la poesía proletaria estaba tan cansada de agarrar, de andar en moto que quería matar a alguien. Pero cansada, como que ese momento, viste, como quedó como pinchado con un imán en la ladera. Mientras hablaban tanto Gus como Fernanda, pensaba qué bueno que estamos grabando esto, porque realmente aparecieron unas respuestas que me parecieron novedosas en algún punto, ¿no? O sea, como que ya se nota más quizás la distancia de ese momento, entonces empiezan a aparecer como miradas desde ahí, desde acá, digamos, ¿no? Y nada, agradecerles. Yo lo súper disfruté, fue como un programa de radio increíble, me encantó. Y muy generosos también, tanto Gus como Fernanda, ¿no? En la forma de contarnos esto y de acercarlo, ¿no? Creo que se nota el afecto, ¿no? Como de la poesía. Sí, vamos a agradecer a Linus que nos dio el Zoom a último momento, porque nosotros no tenemos un Zoom pago y no podíamos grabar, y es algo de lo que nos dimos cuenta bastante tarde, digamos. Pero el Linus, que es el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, nos ha dado para todas las entrevistas, nos ha cedido el Zoom para que podamos grabarlas. Bueno, cuando necesiten un Zoom, con Belleza y Felicidad Fiorito tenemos un Zoom, así que también se los presto. Así, muchas gracias. Quedamos bien. Bárbaro. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos. Muchas gracias. Quedamos todos muchas gracias muy por la contentos. invitación. Bueno, muchas genial. Bueno, gracias por la invitación y una alegría de compartir con Fernanda, que como aparte que te quiero mucho, Fer, te admiro un montón. Aprendí muchísimo de Fernanda. Hay una cosa que me gustaría contar. En el 2005 hicimos un trabajo, 2005 y 2006, que se llamó Periférica. ¿Te acordás, Fer? Sí. Que fue justo cuando nació Ramoncito, y bueno, fue una época, yo la recuerdo siempre con total alegría, a pesar de la época chiflada que vivíamos, porque ahí yo personalmente aprendí mucho de ese aspecto de la gestión, que es una marca también, no solo de Belleza y Felicidad, sino de Fernanda, que tiene un don para poder hacer de lo colectivo una experiencia enriquecedora para todo el que se le acerca. Así que te lo quería agradecer, Fer, y un abrazo. Gracias a vos, Gus, por tanto tiempo compartido, tan lindo. Y bueno, y siempre tu editorial nosotros teníamos una librería artística, y la primera editorial que apareció fue Vox. Así que era un cajoncito donde vendíamos las ediciones, estaba Vox, después Siesta, después del Diego, por ahí, y chao, Pinela. Y bueno. Eran editoriales, ¿no? Sí, y Belleza. Claro. Bueno, muchas gracias. Abrazo para todos.
Espero que nos Chao. vemos pronto en persona. Abrazo. Dale, Gracias. sí, cuando quieran. Adiós. Me pagan el micro y voy. Obvio. Chao. Chao.